Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, es la clase número 3, trayendo el tema de nubes, qué nos cuentan las nubes, en el cual haremos un poco más de profundización acerca de esta temática o de estos fenómenos muy importantes para la aviación, dado que en determinadas ocasiones revisten un obstáculo eh, para el desarrollo de un vuelo dependiendo del tipo de nube y la fenomenología que envuelve determinado tipo de nubes, los meteoros que nacen de ellas. Vamos a tratar de abarcar sin ser lo más profundo posible, porque pues, hablar de nubes requiere cierto nivel de profundidad. Nosotros vamos a tratar de mostrar cómo es la morfología o por lo menos la apreciación visual de los 10 géneros de nubes y trataremos de dar información acerca de ellos, de sus principales características. Les decía que además de los géneros hay especies y variedades, pero ya pues no nos vamos a extender hacia allá. Yo creo que conociendo los géneros, ese es un buen punto de partida para que ustedes empiecen a tener una interacción con las nubes, primero desde tierra, apreciación visual para que cuando ya estén en vuelo pues puedan conocer un poco de ellas y puedan sortear de pronto las situaciones que se les puedan presentar. Bien, ¿qué nos cuentan las nubes? Yo les decía que las nubes son la expresión de los procesos físicos que se dan en la atmósfera. Siempre que hay una nube en la atmósfera, a través de la observación de ella, podemos tener una idea de qué está ocurriendo en la atmósfera, cuál puede ser el grado de estabilidad o de inestabilidad. Sin llegar a medirlo lógicamente con precisión, pues la nube nos puede dar información acerca de ello. Yo digo que las nubes hablan por esa razón. Siempre que la vemos, ella nos está dando una información importante. Los procesos turbulentos que de pronto se pueden estar desarrollando, o en su efecto, la estabilidad que puede tener y que puede ser desde cierto punto de vista favorable o desfavorable para el vuelo. Bien, em, hay algunas características importantes, además de que dije que son la expresión principal de los procesos físicos que se dan en la atmósfera. También es que podemos definirlas como un conjunto de partículas de agua líquida o de hielo o de ambas a la vez suspendidas en la atmósfera y que se encuentran suspendidas por algunas, digamos, algunos procesos o fuerzas que la mantienen allí, ¿no? Especialmente cuando hay movimientos ascendentes continuados, contribuyen a que la nube esté allí, digamos, suspendida. Sin embargo, también, pues, todo lo que tiene que ver con la tensión superficial y otras características. Entonces se mantienen suspendidas. Les decía que una nube ya hoy es considerada desde hace un cierto tiempo. En un principio, cuando yo me acuerdo que leía los primeros textos de meteorología recomendados por la OMM, se nos hacía alusión que un meteoro era un fenómeno atmosférico diferente a una nube, y era porque las nubes las estudiábamos de manera diferencial. Hoy en día no, hoy la consideramos un hidrometeoro también, pero es un hidrometeoro con cierta particularidad porque de ese hidrometeoro nacen otros hidrometeoros. Entonces hay que ya hoy considerarlo un fenómeno. Entonces estos fenómenos son especiales por cuanto dentro de todos los que podamos considerar, son unos fenómenos cuasi permanentes. Generalmente hay nubes en la atmósfera, independiente de los procesos, siempre hay nubes, ya sean nubes bajas, nubes medias, nubes altas, siempre hay nubes. Es raro ver la atmósfera desprovista de nubes. Generalmente siempre hay algún tipo de nubes, algún género por allí haciendo presencia. Entonces lo hace particular de que ellas están siempre prácticamente. Para la formación de este fenómeno, de estas nubes, es preciso contar con una alta humedad. Cuando hablo de alta humedad, básicamente lo que trato de decir es una presencia significativa de vapor de agua, ¿ya? Necesitamos además una temperatura propicia, o sea, alcanzar una temperatura propicia para que el vapor de agua que está contenido en el aire se condense.
Pero además de ello, necesitamos núcleos de condensación, que les decía yo que son aerosoles, partículas sólidas diminutas sobre las cuales el vapor de agua se condensa. Si no hay aerosoles, no va a haber formación de nubes. Entonces los aerosoles juegan un papel importantísimo. No todos los aerosoles propician la condensación, algunos en mayor medida que otros. Pero es necesario que hayan aerosoles para que el proceso de condensación se pueda dar. Bien, entonces, además de estos tres ingredientes, si los podemos llamar así, necesitamos también mecanismos que propicien el movimiento del aire, especialmente mecanismos que propicien su ascenso. Casi todas las nubes, cuando nosotros las observamos, están en lo alto, ya sea como nubes bajas, medias o nubes altas, siempre las vemos en lo alto. Algunas como unos estratos, los estratos que a veces se dan sobre superficie y que los llamamos niebla, se dan por otros procesos que son más que todo procesos de advección, procesos advectivos. ¿Ya? Pero por lo general, las nubes son, digamos que propiciadas o los mecanismos que entran más en juego en su formación terminan siendo aquellos que propician el ascenso de la masa de aire. Y les decía yo ayer también que dentro de esos mecanismos está la convección, el ascenso orográfico, la convergencia, incluso la confluencia también, y están los frentes. Los frentes terminan siendo un mecanismo también propiciador del ascenso de aire. Entonces, ya les había hablado que la convección es un mecanismo de transferencia de calor por excelencia en los fluidos, que este mecanismo de transferencia de calor propicia que el calor se desplace pero junto con la masa, que en los fluidos este es el mecanismo principal, y que esto propicia que cuando hay calentamiento superficial, el aire que está en contacto con la superficie tiende a elevarse y que de ahí viene un proceso de expansión, de reducción de la energía interna, de disminución de la temperatura y de posteriormente cuando se alcanza la temperatura de condensación, una condensación del vapor de agua. Entonces, de esto habíamos hablado, entonces convección, la orografía, la confluencia y la convergencia y los frentes son unos mecanismos importantes que permiten o que impulsan el aire a ascender, ¿vale? Habíamos ya hablado un poco de ello. Entonces siempre necesitaremos un mecanismo de ello, junto a la advección, que en vez de ser transporte vertical o ascendente, la advección es cuando se mueve el aire horizontalmente, horizontalmente, cuando se desplaza la masa llevando el vapor de agua y que dependiendo cómo encuentra el entorno esa masa de aire o esa parcela de aire al desplazarse horizontalmente, así tendremos condensación o no, inestabilidad o mayor estabilidad de la parcela de aire. Todo depende del entorno en el cual va circulando el aire y que en algunos momentos puede ser favorable o en algunas ocasiones y eso permitirá la formación de la nube. Bien, eh, podríamos hablar un poco más y decir que las nubes se pueden clasificar de acuerdo a su altura o de acuerdo al nivel en el que se empieza a formar, ¿sí? De acuerdo a la altura de la base, o sea, el nivel a partir del que empieza la condensación constituye la base de la nube. Entonces, le llamamos también nivel de condensación por ascenso. A partir de allí, donde está la base, es que nosotros definimos la altura de la nube. Dependiendo de la altura de la nube, la podemos clasificar en bajas, medias y altas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta su base. Independiente que la nube sea de gran desarrollo, lo que vamos a considerar es la base de la nube. Donde esté la base en relación con la superficie, en relación con la distancia con respecto a la superficie, ahí es donde contaremos la altura. ¿Ya? Además de ello, de poder clasificarlas en función de la altura, las podemos clasificar de acuerdo a su forma. Y que hay tres formas básicas de nubes, que son cúmulos, estratos y cirrus. Cúmulos, estratos y cirrus. Que cuando hablamos de un cúmulo, estamos hablando de una aglomeración, de un montón, de una reunión, un cúmulo. Típicos los cúmulos de atmósferas inestables. Que cuando hablamos de un estrato, estamos hablando de una capa extendida a nivel atmosférico. Sí, estrato, capa.
Y cuando hablamos de cirrus, estamos hablando de filamentos, de hebras, de cabellos. ¿Sí? Entonces, cada forma de nube tiene unas características específicas que van acorde también con los procesos atmosféricos. La forma de una nube siempre va acorde con los procesos atmosféricos que se desencadenan en ella. Bien, las nubes se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, pero hay unas clasificaciones que son, digamos, principales, unas clasificaciones principales, sobre todo lo que atañe a los géneros. Los géneros de nubes, cuando nosotros hablamos de los géneros de nubes, estamos hablando básicamente de las diferentes manifestaciones en cuanto a morfología, pero también en cuanto a niveles en que se dan las nubes. Y hay 10 géneros clásicos o típicos de nubes que dependen digamos que de en este caso, cómo se combinan las formas. Estas tres formas de las que yo he hablado, cómo se combinan. Cómo en un momento dado yo puedo tener un género de nube que me puede combinar dos formas y que a la vez se puede dar en un nivel determinado. Entonces, los géneros básicamente lo que entraña es eso, combinaciones de las tres formas básicas de nube en diferentes niveles, ¿vale? Entonces, son 10 géneros, géneros clásicos característicos, y los géneros a su vez se pueden subdividir en especies y en variedades. Ya cuando hablamos de esas subdivisiones en especies y variedades, hay algunos géneros que tienen más subdivisiones que otros, de hecho hay algunos que no tienen subdivisiones y que esto va a depender de las diferentes manifestaciones de ese género en diferentes escenarios. Si contáramos las especies y las variedades junto con los géneros, podríamos hablar de una clasificación de nubes bastante extensa. Ya en su momento, cuando ustedes deseen más adelante adentrarse en el mundo de las nubes, podrán conocerlo, ¿sí? Cada día se encuentran digamos que o se tipifican diferentes tipos de nubes en función de lo que son especies y variedades. Cada día van naciendo nuevos tipos de nubes. Digamos que con la atmósfera o los cambios que se están presentando a nivel atmosférico, dado de pronto el proceso de calentamiento progresivo que está teniendo la atmósfera, también eso conlleva a que la morfología de las nubes de una u otra forma pueda cambiar. Entonces, cada día la interacción también entre la nube con la luz solar y todo eso va generando unas nuevas tipologías de nubes. Bien, entonces nosotros nos vamos a centrar en los géneros, ¿sí? Nos vamos a centrar en los géneros que son 10. Esos 10 géneros van a ser nuestro norte en términos de nubes. Ustedes como pilotos deben conocer los 10 géneros de nubes por lo menos, porque el conocerlos los va a llevar a ustedes a tomar decisiones más acertadas en términos del vuelo, en términos de optimizar el vuelo, en términos de hacer un vuelo más seguro. Bien, entonces, igual como les mostré ayer, aquí en esta imagen se resumen los 10 géneros de nubes, ¿sí? En esta imagen se resumen los 10 géneros de nubes. Entonces, nosotros podemos encontrar dentro de esos 10 géneros 5 géneros que son de nubes bajas, 2 géneros que son de nubes medias y 3 géneros que son de nubes altas. Hay que apuntar que hoy la Organización Meteorológica Mundial ha hecho una nueva, propuso desde el año pasado, antepasado, un nuevo atlas de nubes que tiene algunas diferencias con respecto a lo que yo estoy diciendo aquí. Digamos que yo estoy hablando desde el punto de vista de lo clásico, lo que teníamos desde hace algunos años. En el correr de este curso, posiblemente vamos a revisar ese atlas en donde además de hablarnos de la nube como un hidrometeoro, nos habla de otros fenómenos también. Es un atlas bastante interactivo, en donde aquí, cuando uno habla de niveles de formación de las nubes, no podemos ser tan estrictos. Si yo digo, no, que las nubes bajas son aquellas que tienen su base por debajo de los 2000 metros. Resulta que de pronto se me forma una nube baja con su base a 2300.
Eso no quiere decir que la nube ya, pues sí nos da un indicio de cambio, pero no podemos ser tan estrictos con los niveles. Los niveles son, digamos que unos puntos de referencia para que nosotros al observar las nubes podamos identificarlas de mejor manera. Pero digamos que a veces los niveles se traslapan, ¿sí? No siempre, o sea, las nubes cumplen digamos, un criterio humano que fue establecido por las observaciones. O sea, en determinado momento podemos tener la invasión de nubes bajas en niveles medios, de pronto, sobre todo en los primeros niveles, de pronto una nube media un poco más baja. Bueno, eso puede pasar. Entonces, en el nuevo Atlas de Nubes de la OMM, digamos que se hace una variación en cuanto a eso y otros aspectos. Pero lo que digamos aquí hoy tiene completamente validez y para ustedes es capital y fundamental conocer. Bien, les decía que hay 5 géneros de nubes bajas. Vamos a mantener, digamos, los niveles de referencia y yo, de donde empezaríamos diciendo que las nubes bajas son aquellas que tienen su base entre la superficie y los 2000 metros de altura, ¿verdad? Entonces, aquí, yo tengo aquí 2 kilómetros, los 2000 metros. Entonces, todos estos géneros de nubes que estoy señalando, que tienen su base por debajo de esos 2000 metros, son los géneros que voy a llamar nubes bajas. Entre esos están, ¿quiénes? Los estratos, ¿sí? Están los nimbus stratus, están los estratocúmulos y están los cúmulos. Además de ello, los cumulonimbus, que es una nube de gran desarrollo vertical, la que yo llamo la nube madre, porque de allí se desprende una cantidad de fenómenos para tener muy en cuenta, sobre todo para la aviación, ¿sí? Es una nube madre que a pesar de ser de gran desarrollo, la seguimos considerando baja porque su base por lo general está siempre por debajo de los 2000 metros. Entonces hablamos de 5 géneros de nubes bajas. Se darán cuenta ustedes que los nombres de los géneros van muy ligados a las formas, ¿sí? Por ejemplo, un estrato, yo les digo, un estrato es una capa, este es un estrato propiamente dicho, pero pues vienen nimbustratos, ojo, estrato cúmulo, ¿sí? Estrato cúmulo, cúmulos y cumulonimbus, ¿sí? Ya iremos hablando un poco de ello. Pero fíjense, primero pues los nombres están en latín, obedecen a una clasificación bastante antigua, nombres en latín, pero que conlleva cada uno o cada nombre tiene su razón de ser. Luego vamos un poquito más arriba y entre 2 kilómetros y 6 kilómetros, ¿sí? Encuentro yo las nubes medias, es decir, las nubes medias serán aquellas cuya base se encuentra entre 2 kilómetros y 2000 metros y 6000 metros. Ahí está, digamos que la morada, la casa de las nubes medias. Y tenemos dos géneros de nubes medias llamados altostratos y altocúmulos. Altostratos y altocúmulos. ¿Eh? Y luego las nubes cuya base está por encima de los 6000 metros, los llamamos nubes altas. Y son en las cuales hay tres géneros representativos, que son los cirrostratos, los cirrocúmulos y los cirrus. ¿Sí? Esos son los tres géneros de nubes altas, con características particulares, pero también características muy comunes, cada género en cada nivel. Entonces, Profesor, ¿alguien está preguntando algo? sí, profesor. Cuéntame. Usted nos decía ayer que los estratos tenían tipo atmósfera estable y los Sí, cúmulos claro. tenían una atmósfera inestable. Son típicos, Los sí. cirrus, ¿qué son? Bueno, ¿En qué atmósfera se encuentran? los cirrus dependen. Ahora vamos a hablar de ello. Vamos a hablar un poco de ello. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente eso. Vamos a ir uno por uno, vamos a mirar unas fotografías de cada uno y vamos a dar a conocer algunas características, ¿ya? Vamos a ir uno por uno con cada género. Entonces, partimos de la base que son 10 géneros, cómo están distribuidos a nivel atmosférico, que debemos conocerlos, que el conocimiento es fundamental para un piloto. El piloto no puede tener la meteorología a un lado, la meteorología es
dentro de la formación del piloto una de las áreas principales, ¿ya? Una de las áreas principales, el piloto vuela en la atmósfera, un avión vuela en la atmósfera y por lo tanto la atmósfera tiene unas características que deben ser conocidas por los pilotos. Es como cualquier persona que se desarrolla en un área debe conocer el entorno en el que se desarrolla su profesión, ¿sí? El entorno en el que se desarrolla. En este caso, un piloto que no tiene conocimiento de meteorología es un peligro, es un kamikaze. Entonces, hay que conocer meteorología. Y las nubes son uno de los fenómenos fundamentales para conocer en el campo de la meteorología. Entonces vamos a ir uno por uno, a ir detallando aspectos de ellos. No vamos a ser completamente profundos, pero sí vamos a dar información pertinente acerca de cada uno. Bien, entonces empecemos por las nubes altas, ¿vale? Empecemos por las nubes altas y dentro de las nubes altas empezaremos con el género Cirrus, ¿sí? El género Cirrus. Bien, los cirrus, de acuerdo al nivel en el que se forman, son cristales de hielo. Ningún cirrus, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, dada el nivel en el que se forma, en donde encontramos temperaturas muy por debajo de los menos 40 grados, ningún cirrus está formado por agua líquida. Todo son cristales de hielo, ¿ya? Cristales de hielo. El agua puede permanecer en estado líquido bajo ciertas circunstancias hasta los menos 40 grados, hasta donde le llamaríamos agua superenfriada. Pero por debajo de los menos 40 grados, el agua siempre va a ser hielo, va a estar en estado sólido. Los cirrus, los niveles atmosféricos en los que se forman, conllevan temperaturas muy por debajo de los menos 40. Por lo tanto, los cirrus son cristales de hielo, ya, cristales de hielo. Siempre su forma obedece a cómo se presentan los vientos a esos niveles. A esos niveles en que se forman los cirrus, por lo general tenemos vientos fuertes que de una u otra forma, dependiendo la latitud en la que estamos, pueden estar ligados a las corrientes en chorro, pero sí a niveles de viento fuertes en todas las latitudes, muy cercanos a la tropopausa. Su forma depende, digamos que va ligada o depende fundamentalmente de ello. Cuando tenemos los cirrus propiamente dicho, que tienen diferentes formas de manifestación, algunos más filamentosos que otros, algunos más espesos que otros, ¿ya? Independiente de ello, estos cirrus propiamente dicho están ligados a buen tiempo, ya están ligados a buen tiempo. Y pueden obedecer, pueden aparecer cuando hay atmósferas estables, pero también cuando hay atmósferas inestables. Ya, ellos, digamos que su formación no está ligada tanto a la estabilidad o a la inestabilidad atmosférica como si lo están otras nubes que se encuentran a niveles más bajos. Los cirrus pueden aparecer bajo determinadas cualidades o características atmosféricas, ¿ah? Generalmente son de buen tiempo, tienen una capacidad de reflexión de la radiación solar significativa, sobre todo cuando se presentan en gran medida. Por ser cristales de hielo, la radiación solar cuando llega a ello tiende a reflejarse y pueden generar, por ejemplo, refracción de la luz solar. ¿Qué es refracción de la luz solar? Actúan como un prisma en ocasiones, generando que la luz solar se descomponga en sus 7 colores constitutivos en algunas ocasiones, los cirrus por ser cristales de hielo. ¿Qué otra cosa se puede decir? Bueno, básicamente eso, son las características, no precipitan, es decir, no son generadores de precipitación, no son generadores de lluvia, ni de lloviznas, ni de granizadas, ni nada. Ellos no generan precipitación, no generan precipitación.
Y bueno, cuando uno los observa, uno puede tener también una idea de la dirección del viento. Uno lo observa y puede tener una idea de cuál es la dirección y lógicamente el sentido del viento, ¿vale? Entonces podemos decir eso de los cirros. Y esas fotografías que vemos allí, digamos que son las formas básicas que ellos adquieren bajo determinadas circunstancias o características atmosféricas. Tenemos además de ello los cirrostratos, cristales de hielo, ya, cristales de hielo. Nivel en donde se forman siempre o por lo general temperaturas por debajo de menos 40 grados. Cuando ya vemos un cirrostrato, su formación ya puede obedecer a diferentes procesos. Uno es que es muy probable que los cirros que vimos anteriormente se entrelacen, ¿sí? Por venir de diferentes direcciones, se entrelacen y me genere un aspecto de capa, como lo vemos allí, que es como una capa lechosa, ¿no? Una capa opalescente que se extiende en toda la bóveda celeste o gran parte de la bóveda celeste. ¿Por qué el nombre de cirrostrato? Hombre, porque es un cirrus. Es un cirrus por la característica de que es delgado, son cristales de hielo y por el nivel en el que se forma. Pero también es estrato porque tiene un aspecto de capa allá arriba, ¿sí? Un aspecto de capa, por eso cirrostratos, es una combinación de las dos formas. Entonces, el cirrostrato, les decía que puede obedecer a que hay un entrelazamiento de los cirrus que vimos anteriormente, también que a esos niveles hay alguna entrada de aire con alguna cantidad X de vapor de agua que por advección surca por una zona atmosférica donde las temperaturas tienden a ser más bajas. Y entonces ese aire o ese vapor de agua extendido que hay tiende ¿cómo es? A sublimarse, ¿sí? A sublimarse. Bien, lo otro es que los cirrostratos pueden obedecer a la extensión de la cima de una nube de tormenta, de un cumulonimbus. A veces nosotros tenemos cumulonimbus a 30, 40 kilómetros, pero la parte alta, debido a los vientos, empieza a extenderse y nosotros podemos tener la parte alta de un cumulonimbus sobre nuestra zona, aunque su cuerpo, su tronco, su columna vertebral esté a 30, 40 kilómetros. Entonces nosotros estamos viendo los cirrostratos provenientes de la cima de una nube de tormenta. Por eso a veces decimos que cuando vemos cirrostratos, estos pueden obedecer a mal tiempo o a la presencia dentro de algunas horas o de algún tiempo determinado de algún sistema tormentoso. Es por eso, porque a veces los cirrostratos obedecen a la parte alta de un cumulonimbus. No generan precipitaciones tampoco, pero sí generan un fenómeno cuando ellos están presentes, el fenómeno de halo solar o halo lunar si es de noche. El cirrostrato, yo les decía ahorita que los cirrus tienen la capacidad de actuar como unos prismas y descomponer la luz solar en 7 colores constitutivos. Yo no sé ustedes cuántos trabajaron con prismas en el colegio e hicieron laboratorios de física. Bueno, ustedes están viendo aquí, están viendo, em, están viendo esta fotografía que yo he marcado ahí con el chulito. Hay un fenómeno, ¿verdad? Que es un aro ahí alrededor del Sol. Eso es lo que llamamos halo solar. Ese halo solar es luminoso y en ocasiones la luz no presenta coloración, pero hay ocasiones que esa luz sí está iridizada, ¿sí? Es decir, conteniendo la coloración típica que le da la luz solar cuando pasa por un prisma. Entonces, los cirrostratos son las nubes que propician la formación de estos halos solares en el día y lunares en la noche.
Nosotros siempre cuando los veamos va a ser un manto opalescente, semitransparente, que tiende a ocultar un poco la luz solar, pero que pues no la oculta del todo porque es delgado, y que en función de ello nos permite que se genere el fenómeno de halo. Siempre que hay un fenómeno de halo, ya sea solar o lunar, es porque están los cirrostratos presentes. ¿Ya? No generan turbulencia, ya por sí no generan turbulencia. Ya les dije que no generan precipitación, son cristales de hielo y dependiendo la naturaleza de su formación, serán indicadores de buen tiempo o de mal tiempo, hablando de si se pueden presentar condiciones propicias para que se formen tormentas o no, ¿vale? Y bueno, básicamente esas son las características principales. Luego tenemos, vamos a salir de acá. Luego tenemos este género a mí me parece uno de los más lindos, los cirrocúmulos. Cirrocúmulos. ¿Qué podemos decir de los cirrocúmulos? Al igual que los cirrostratos, pues aquí también hay una combinación de formas, ¿no? Cirrus, ¿por qué? En los niveles donde se forman. Cirrus, ¿por qué? Cristales de hielo. Cirrus, son un poco delgados. ¿Por qué cúmulo? Porque su forma, la forma de ellos, aunque están ahí arriba, es una forma cumuliforme, ¿ya? Y que hayan nubes a esos niveles tan altos con una forma cumuliforme es un indicador de algo. ¿Qué creen ustedes que nos están indicando los cirrocúmulos a esos niveles? Nos están indicando que de una u otra forma, en ese nivel, hay cierto nivel, valga la redundancia, de turbulencia, ¿vale? De alguna forma, el flujo de aire a esos niveles es perturbado por algún factor. Por eso esa forma a esas alturas. ¿Ya? El cirrostrato nos está indicando algún nivel de turbulencia en esos niveles. Hay una deformación simple o doble del flujo atmosférico cuando tenemos un cirrostrato. ¿Ya? No precipitan. En términos de generación de fenómenos adversos, más allá de la turbulencia que puedan generar, que puede ser ligera o moderada, no representan mal tiempo. ¿Vale? Son cristales de hielo. ¿Qué otra cosa se puede decir de ello? Bueno, lo más característico es que un piloto, si vuela a esos niveles, cuando vea los cirrocúmulos, debe tener en cuenta que de una u otra forma allí hay algún nivel de turbulencia. Sí, de una u otra forma allí hay algún nivel de turbulencia. Nosotros, desde superficie, cuando observamos hacia arriba y los vemos sus formas bastante pequeñas. Al acercarse a ellos nos daremos cuenta que lógicamente no, que su tamaño es el tamaño típico que puede tener un cúmulo acá visto desde superficie, o sea, un cúmulo bajo, un género de nubes bajas. Cuando nos acercamos a los cirrocúmulos de una u otra forma, vamos a ver que ellos son de un tamaño considerable y no tan pequeños como los vemos desde superficie. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, creo que eso es lo más característico. No son generadores de otro fenómeno, como de pronto son los cirrostratos. Estos no están asociados a la parte alta de un cumulonimbus. Generalmente la parte alta de una nube de tormenta, lo que cuando se extiende básicamente lo hace en forma de cirrostratos, ya, pero no en forma de cirrocúmulos. Los cirrocúmulos generalmente se presentan bastante aislados, a veces se presentan entre combinación con cirrostratos y cirrus, pero cuando hablamos de pronto de un cielo caótico. Pero generalmente se presentan aislados, dándonos a conocer que en esa extensión de atmósfera en donde ellos se encuentran es porque de alguna u otra forma ha sido perturbado el flujo. El flujo debe tener, digamos que, en cuanto a lo que hablamos de velocidad, debe tener velocidades bastante diferenciadas y debe ser de pronto un poco rachado. Bueno,
Eso es lo que tiene que ver con los géneros de nubes altas. No sé si hay alguna pregunta al respecto de ello. Algo más que quieran saber o que alguna inquietud, o de pronto algo que se me haya pasado a mí hasta ahora. Vamos a ir bajando, empezamos como nubes altas y vamos a ir bajando hasta que lleguemos a las nubes bajas, ¿vale? Entonces no sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna inquietud. Una nube nace siendo cirrus. ¿Sí me explico? Sí, cuando lo tienes, puede ser si nace siendo cirrus. Lo que es que de cirrus, dependiendo, con el tiempo, si estos empiezan a poblar la atmósfera progresivamente, es posible que si lo tenemos en masa, empezaremos a ver ya una forma más uniforme y podríamos empezar a hablar después de cirrostratos, ¿ya? Yo les dije que los cirrostratos a veces obedecen a que estos cirrus, esos que vimos aislados en la primera fotografía, se entrelacen y nosotros desde superficie lo que veamos es una forma de una capa continua, ¿ya? Entonces, de cirrus podemos pasar a tener cirrostratos, ¿vale? Pero sí, cuando nace siendo cirrus. Lo que no podemos tener es que una nube baja se convierta en una media, que una media se convierta en una baja. Es difícil. El único que tiene esa capacidad es el cumulonimbus. Porque el cumulonimbus, como es una nube que se presenta en gran desarrollo vertical, ella copa tanto niveles bajos, medios y altos. Y por eso te decía, en la parte alta, un cumulonimbus es propiciador de cirrostratos. En la parte media, un cumulonimbus cuando se disipa deja una formación generalmente de altos tratos, ¿sí? Y en la parte baja generalmente deja formaciones de estratos de mal tiempo o de buen tiempo y de algunos cúmulos. Ya, cuando él se disipa, cuando está en su fase de disipación. Toda esa masa nubosa desborda en que se forman otros tipos de nubes a partir de él. Es el único. Pero que yo tenga un cúmulo abajo y de pronto ese cúmulo subió y se me formó un alto cúmulo, no. O que yo tenga un cirrus y ese cirrus se transformó en no. No pasa eso. Que de pronto de cirrus pase a cirrostrato es factible dependiendo de la evolución. Pero que haya un traslape de una nube que estaba aquí y subió, no. Solamente el cumulonimbus, a partir de su fase de disipación, o dependiendo de la fase del ciclo de vida en el que esté, puede propiciar la formación de otros géneros de nubes. ¿Ya? No sé si hay alguna otra inquietud, otra pregunta. Listo. Entonces, hemos hablado de los géneros de nubes altas. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y hablaremos de los géneros de nubes medias ahora. Entonces, hay dos géneros de nubes medias, como les dije. Están estos que vemos en la pantalla, que son los altos tratos. Altos tratos. ¿Sí? Una nube con forma de estratos o típica con las características de estratos, pero que no se forma en los niveles normales donde se forman los estratos propiamente dichos. Un estrato propiamente dicho es una nube baja. Aquí estas son a altos tratos porque están más arriba de lo que se forma un estrato normal. Los altos tratos tienen unas características particulares y es que sí generan precipitación. Ya una de ellas es que sí genera precipitación. Los altos tratos son generadores de las típicas lluvias que son moderadas o ligeras, pero que son duraderas. Esas que se dan durante, por lo menos en esta zona, a veces durante toda una mañana o durante todo el día va, viene una precipitación que es moderada o ligera, gotas pequeñas. Esa precipitación normalmente es generada por los altos tratos aquí en esta zona. Entonces, los altos tratos también se extienden en gran parte de la bóveda celeste y a veces pueden ser confundidos con los cirrostratos, pero hay que tener algo en cuenta, que estos no generan el fenómeno de halo, porque estos son más densos.
tienen un aspecto más grisáceo. ¿Por qué ese aspecto grisáceo de un altoestrato? Hombre, porque al ser denso tiende a atrapar la luz proveniente del sol. Y al atraparla, entre comillas, genera que se proyecte una coloración grisácea. También porque no son cristales de hielo, si bien pueden contener en cierta forma algunos indicios de hielo, ellos en gran parte son agua en estado líquido, los altos tratos. De allí a que también generen la precipitación que generan. Pueden obedecer, ojo, a desplazamientos masivos de aire a nivel horizontal, ¿sí? De forma horizontal, es decir, lo que llamamos advección, desplazamiento advectivo de aire, dada las características que encuentran en un momento determinado en la atmósfera, lleva a que éste se condense y que se condense en gran medida. Pero también puede obedecer, como yo les decía ya hace poco, puede obedecer a que sean la parte media de una nube de tormenta que ya está en proceso de disipación o que ya se ha disipado. Hay ocasiones en que tenemos precipitaciones fuertes, intempestivas, de corta duración. Hubo lo que llamamos acá aguacero, un chubasco, se dio por un lapso de tiempo de 15 minutos, 20 minutos. Y luego esa precipitación fuerte amaina un poco, digamos que disminuye su intensidad y queda siendo una precipitación uniforme, duradera. Cuando eso ocurre, cuando esa precipitación empieza a ser uniforme, más duradera, un poco más ligera, es porque entraron en juego los altos tratos. Es porque el cumulonimbus en su fase de disipación se extendió tanto a nivel medio que quedó generando unos altos tratos y esos altos tratos empezaron a precipitar de manera uniforme, que es la precipitación típica de ellos. ¿Ya? Entonces, eso ocurre con frecuencia en esta zona. Cuando nosotros somos testigos de ese tipo de precipitaciones, tenemos altos tratos. Esta mañana, yo pues tengo aquí en la oficina estoy aquí desde las 6 de la mañana, llegué a las 6 menos cuarto, y esta mañana cuando empecé a hacer la labor que hago en la mañana, me di cuenta que el cielo estaba cubierto, completamente cubierto, grisáceo, ahí estaban ellos, esos son los altos tratos, ¿ya? El cielo encapotado, un poco la luz solar no pasando con facilidad. Pues lógicamente tenemos claridad, pero los rayos solares no nos impactan digamos que con determinación, porque ahí están los altos tratos. Tenemos una temperatura un poco más baja, producto del efecto que ellos causan. Lógicamente también en la mañana vi que había un cumulonimbus, una nube de tormenta hacia el Sierra Whisky de acá del aeropuerto. Entonces, ahí yo dije, bueno, aquí están los altos tratos. Me preguntó alguien, ¿va a llover hoy? Yo le dije, de pronto ahora en la mañana vamos a tener alguna llovizna, porque están ellos. No sé si habrá precipitado afuera, porque pues estoy acá adentro, y no sé si en alguna zona de la ciudad hoy en la mañana ha habido alguna precipitación. Pero ellos son típicos, digamos, de estas características. Ellos cuando se presentan extendidos, o sea, la típica forma de un estrato. Los estratos tienen una característica también y es que no tienen formas definidas, son una capa y no tienen contornos definidos, es decir, yo no veo el final con un contorno establecido, sino que son desgarrados, son nubes desgarradas. No como los cúmulos que uno le ve la forma al cúmulo y sabe dónde está el borde del cúmulo, cuál es el contorno como tal. Un cirrus tú lo ves y sabes que es difuso, pero ves digamos que los filamentos. Pero un estrato tú ves una masa amorfa, sí, una masa amorfa que es desgarrada y que no tiene contornos definidos. Así son todas las nubes estratiformes. Entonces, pues, por excelencia, pues también es así. Sus contornos no son tan definidos, es extendido y tiene la característica de que genera precipitaciones y que son
Es generalmente agua en estado líquido, aunque puede contener hielo dependiendo del nivel en el que esté formado. Bien, y tenemos los altocúmulos. Los altocúmulos son las nubes o el género de nubes que quizá tiene más especies y variedades. Pues puedo estar de pronto equivocado, pero sí es un género de nube que tiene por lo general diferentes especies. Por ejemplo, eh, esa que ustedes están viendo, esta que ustedes están viendo, la primera, vamos a mostrarla acá. Esta, ahí hay un alto cúmulo, eso que ustedes ven allí es un alto cúmulo, el que está sobre la cima de la montaña. Eso es Cerro Kennedy en la Sierra Nevada. Y ese alto cúmulo es un alto cúmulo lenticular. Típico, ojo, típico de zonas turbulentas. Cuando hay alto cúmulo lenticular, eso es sinónimo de turbulencia. Bueno, bien. Esta nube, al igual que la anterior que yo les decía que era un alto estrato, es decir, que es una nube que es un estrato, pero que no se está formando en el nivel propio de un estrato, que son los niveles bajos. Se está formando un poco más alto. Así pasa con los altocúmulos. Son nubes cumuliformes, son cúmulos, pero que no se están formando en el nivel propio de los cúmulos, sino más arriba. Alto cúmulo, un cúmulo alto. Por ser cumuliforme, ya ellos a mí me están dando una indicación de qué, de que el flujo, de que la atmósfera en esos niveles es en cierta forma turbulenta, que hay convección hasta esos niveles, ¿ya? El alto cúmulo no genera precipitaciones, como lo hace el alto estrato, no, el alto cúmulo no. Pero el alto cúmulo es de mucho cuidado para el piloto porque el alto cúmulo siempre, en mayor o menor medida, está asociado a la turbulencia. Eso que yo les acabo de marcar, que es una especie de alto cúmulo que se llama alto cúmulo lenticular, se forma siempre que hay ondas de montaña y nos está indicando siempre que hay turbulencia fuerte o severa. Entonces, cuando un piloto ve un alto cúmulo lenticular, lo que tiene que hacer es alejarse, porque a veces los ves tímidos, los ves allí aislados y crees que es una nube inofensiva y es una nube que entraña un nivel de turbulencia muy severo en ocasiones o fuerte. Entonces hay que alejarse de ello. Siempre un alto cúmulo lenticular me está indicando que hay una onda. Él se forma siempre en la cresta de la onda. Por eso esa forma así lenticular, en forma de lenteja. Pero independiente que sea alto cúmulo lenticular o no, un alto cúmulo siempre es de cuidado por eso. Hay otra especie de alto cúmulo que son los altocúmulos cumulumbogénitos. Esos altocúmulos cumulumbogénitos lo que hacen, ¿por qué se les dice así? Porque es una nube media, porque su base está en niveles medios, pero tiende a crecer tanto que puede crecer a unos niveles a los que llegan los cumulonimbus. Y es una nube que te genera también turbulencia y una serie digamos que de consecuencias que para la aviación hay que tenerlas en consideración. ¿Vale? Ellos pueden estar asociados a buen tiempo o a veces en ciertas latitudes los altocúmulos, sobre todo cuando viajan en bandas, pueden ser indicativos de la parte delantera de un sistema tormentoso o de un sistema frontal, sobre todo si hablamos en latitudes medias, de un sistema frontal. Aquí en esta zona se forman con regularidad, se pueden, digamos que, diferenciar por lo que son de aspecto cumuliforme y que entre ellos, a pesar de que siempre se aparecen de forma masiva, no vamos a ver altocúmulos aislados por lo general, sino que aparecen de forma masiva, vamos a ver que entre ellos siempre hay espacios en claro, ya es la típica forma de ellos. A veces se forman junto con altos tratos, cuando son típicos de un cielo caótico, en donde hay diferentes procesos en marcha que generan que se formen diferentes tipos de nubes al mismo nivel, hablamos de un cielo caótico. Entonces, esos son características fundamentales de ello, digamos que va muy ligado al tema de la turbulencia. Siempre hay que tener cuidado con ellos. A veces se forman
opacos, a veces translúcidos. Estas son especies y variedades de ellos. Entonces, lo importante es que hay que tener en cuenta que siempre que los vemos, digamos que la conciencia de turbulencia debe estar en nosotros y siempre la conciencia del cuidado al momento de abordarlos. Sobre todo los que están ligados a ondas de montaña, los altos cúmulos lenticulares Pero una pregunta, o sea, se pueden atravesar. No, no los atravieses. ¿Para qué los vas a atravesar? No los atravieses. Ya, No, pero los altocúmulos, de pronto cuando hay claros, es que dependiendo con qué tipo de altocúmulo te encuentres, porque es que cuando los claros son digamos, extensos, pues te puedes meter por los claros. Pero siempre tienes que pensarla, al atravesarlos, porque te puedes encontrar con una sorpresa. Deje María. Porque a pesar de que uno los ve allá abajo cuando vas en vuelo, de que de pronto son insignificantes, el flujo que siempre discurre por estas zonas montañosas siempre va a deformarse. Y a pesar de que tú las ves inofensivas, tal vez atravesarlas termine siendo un problema. Yo siempre recomiendo, cuando usted vea altocúmulos, trate de esquivarlos. Cuando tú los veas que es una capa bastante extensa y que tiende a tener cierta uniformidad, ellos no son uniformes completamente porque entre ellos hay claros. Por eso son como altocúmulos. Si fuera una capa totalmente uniforme, extendida, fuera un alto estrato. Es alto cúmulo por su forma. Siempre hay claros entre ellos por donde de pronto en algún momento tú podrás transitar, pasar si los tienes que atravesar. Pero yo siempre recomiendo que ojalá pudieran bordearlos, si eso no los lleva a alejarse mucho de la ruta. Cuando tú los tienes extendidos, que no están ligados a zona montañosa, hasta lo podrías hacer. Vas a sentir un nivel de turbulencia que puede ser ligero o moderado, dependiendo. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero cuando estén asociados a zona montañosa, ni se te ocurra. Por eso siempre hay que definir, y ustedes tienen que hacerlo cuando ustedes van en vuelo, cuál es la zona de barlovento y de sotavento de la montaña. ¿Ya? ¿Cuál es la zona de barlovento y sotavento de la montaña? Y eso lo vamos a saber cuando tengamos conciencia de cómo interactúa el flujo con la zona montañosa. Eso me va a llevar a mí a conocer. Y siempre tener en cuenta que a sotavento, yo siempre, la mayor parte de las veces voy a encontrar cierto nivel de turbulencia. Por eso siempre a sotavento hay que ir muy por arriba. Tener en cuenta cuando ustedes vuelan la altura de las montañas. Por eso la importancia del altímetro. Porque una onda de montaña puede alcanzar hasta 3 veces la altura de la montaña. Entonces siempre tener en cuenta la elevación de la zona por donde estoy volando, si encuentro montañas, ser muy precavido, si veo estas formaciones, de esto vamos a hablar porque nosotros vamos a hablar de ondas de montaña. Si veo estas formaciones, ni por el carajo meterme por ahí. Ya, porque pueden ustedes entrar en una zona de turbulencia que los puede llevar a un descontrol, a una pérdida difícil de recuperar. Ya. Entonces, profe, le está metiendo miedo a Bula. no es miedo, sino que es que esto requiere compromiso. Hay uno que dice, no pasa nada, pero hey, ojo, hay que ser muy cuidadoso con ello. El vuelo no tiene por qué ser digamos que un factor de presión. Ustedes esto es lo que les gusta sino que hay que ser precavidos con este tipo de nubes. Ya, hay que ser precavidos con este tipo de nubes. Los altocúmulos son de cuidado. Yo le digo, cuando los ven extendidos que no están asociados a montaña, tal vez, no, de pronto siempre un cúmulo va a suponer algún nivel de turbulencia porque el cúmulo es convectivo y la turbulencia, uno de los factores de turbulencia en la atmósfera es la convección. Entonces, vamos a sentir meneos. De hecho, esto es normal en la troposfera. Esos meneos ustedes los van a sentir siempre. ¿Por qué? Porque la atmósfera no es uniforme. Pero ya cuando hablamos de altocúmulos lenticulares, ahí sí ya tenemos que ser muy cuidadosos porque es que ya ahí son niveles de turbulencia fuertes a severos. Y una aeronave, sobre todo cuando están a nivel de formación, puede no resistir eso. Entonces, tengan cuidado, o sea, simplemente ponerlos al tanto de que esto es
serio de que ustedes tienen que conocer las nubes. Ya, por eso es la importancia de conocerlas, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de ondas de montaña y de turbulencia, vamos a volver a hacer énfasis en esto. Bueno, entonces vamos a continuar, que ya estamos llegando al tope. Y entramos ahora a las nubes bajas. Vamos a entrar a las nubes bajas, los géneros de nubes bajas, que son estos. Y empezaremos por los nimbostratos. Otra nube estratiforme. Ojo, yo les digo, toda nube estratiforme tiene la característica que no tiene contornos definidos. Ya, no hay un contorno, yo digo, este es el comienzo y final de la nube. Son tan desgarradas que es difícil identificarlas a veces. O sea, y el nimbostrato, identificarlo acá en nuestras latitudes es complicadísimo porque este casi no aparece, pero sí aparece. A veces determinarlo es tan complicado que si ustedes miraran la codificación de nubes de los meteorólogos de Colombia, casi nunca hay esta nube, pero se presenta. Lo que pasa es que su identificación es muy complicada. El nimbostrato es un estrato lluvioso. Ya, el nimbostrato es un estrato lluvioso. Es una nube densa, densa que genera mucha lluvia. Ya, eso lo diferencia de los otros estratos, porque aunque el altoestrato genera lluvias, el nimbostrato genera mucho más. Siempre que ustedes vean, aprecien el nombre de una nube, dentro de los nombres que hay, si esa nube tiene este vocablo nimbus, ya sea como prefijo, es decir, adelante, o ya sea como sufijo, es decir, detrás, es porque es una nube muy generadora de lluvia. Entonces, el nimbus stratus es una nube por excelencia generadora de lluvia. Yo a veces he estado en eventos de lluvia fuerte en donde no escucho un solo trueno ni veo una sola descarga eléctrica. Y digo, están los nimbus stratus. Ya. De pronto por su forma y su aspecto grisáceo, su color grisáceo, a veces uno cree que esta es la base de un cumulonimbus, pero entonces uno ve que llueve fuerte, miras la imagen de satélite, no tienes descargas ni tienes cumulonimbus por ahí, dices, son nimbus stratus. El nimbus stratus genera mucha lluvia, es desgarrado, amorfo, no tiene contorno, les vuelvo a repetir, pero generador de lluvia, es bastante grisáceo y es una nube densa. En algunas latitudes, este nimbostrato propicia la formación de engelamiento, porque en él se encuentra agua superenfriada. No el caso tanto acá en el Ecuador, pero sí para latitudes medias, ¿ya? El nimbostrato. Es de difícil identificación, es difícil identificarlo. A veces uno tiene conciencia de que él fue el causante de la travesura después de que ya han pasado los eventos. Me dicen, aquí hubo nimbostratos. Pero a veces identificarlo a simple vista, por lo menos para mí es difícil. Me ha sido siempre difícil. Bien, tenemos además del nimbostrato los estratocúmulos. Fíjense aquí, estratocúmulo. Un nombre que es la combinación de dos formas, forma de estrato y forma de cúmulo. Esta es una nube de transición. Yo la llamo una nube de transición porque la observación que yo he hecho de ellas acá me lleva a considerar que siempre se presentan luego de que tenemos unos estratos, ¿sí? Luego de que tenemos unos estratos y que la temperatura empieza a aumentar, entonces aparecen ellos previo a la formación de cúmulos. Les digo, es una nube de transición entre los estratos y los cúmulos. El estrato cúmulo tiene una base alargada. Se presentan siempre en bandas, se presenta en cantidades, o sea, se presenta masivo. Su base es bastante alargada y tiene un aspecto de rollo. Cuando nosotros vemos las bases, vemos bases así escalonadas, como aspecto de rollo. Por ejemplo, aquí en estas fotos, miren, estos que están aquí, estos, los primeros, los que acabo de ponerle el chulo, son en la Sierra Nevada, allá por los lados de Cerro Kennedy también. Y están vistos desde arriba. Pero esto es aquí en el Ernesto Cortizo. Miren ustedes las bases alargadas. Son como unos rollos. Uno los ve por debajo y son como unos rollos. Más acá, estos dos que están abajo
Las dos fotografías de abajo son en el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo de Leticia. Y ustedes ven aquí las bases, son como unos rollitos escalonados cuando se presentan ellos masivamente. Esos son estratocúmulos. ¿Sí? Allá por el Amazonas se forman bien bajos, ya, bien bajos. Ahí están los rollos. ¿Ya? Uno los ve escalonados y unas bases bastante alargadas. ¿Ya? Y la cima de ellos no crecen mucho verticalmente y llevan una cima cumuliforme en forma de un coliflor, ¿vale? Pero la base es alargada. Listo. No son generadores de precipitaciones aquí en esta zona, pero los he visto precipitar un poco en el Amazonas. En algunas latitudes generan alguna precipitación ligera, tipo llovizna o lluvias muy ligeras a moderadas. ¿Ya? Yo diría que es una de las nubes más populares del mundo. Esta nube se genera en todas las latitudes, los estratocúmulos. Y acá, en esta zona, se presentan yo le decía, una transición entre estratos y cúmulos. Yo tengo estratos en la mañana, en la medida en que va aumentando la temperatura, estos estratos van dando paso a los estratocúmulos y ya sobre mediodía se forman los cúmulos. Y a partir de los cúmulos, dependiendo de la inestabilidad, nacen los torrecúmulos y los cumulonimbus. Es lo normal. O a veces en las tardes yo tengo cúmulos y en la medida en que la temperatura empieza a bajar, entonces estos cúmulos se van alargando, se van horizontalizando y me forman los estratocúmulos. Y luego de los estratocúmulos, ya cuando la temperatura baja más, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, aparecen los estratos otra vez. Entonces yo lo llamo una nube de transición aquí en esta base, aquí en Barranquilla, porque ocurre generalmente de esa manera. Bien, vamos acá al siguiente y aquí tenemos los estratos, ¿sí? Los estratos, las nubes más bajas que podemos tener. Tan bajas que a veces se forman sobre superficie y las llamamos nieblas. Ya, tan bajas que se forman sobre superficie y las llamamos nieblas. Los estratos son típicos de atmósferas estables, diferentes a los cúmulos. Yo les hablaba ahorita de los estratocúmulos y un estratocúmulo me lleva a considerar que pasamos digamos, condición estable poco a poco a una condición inestable con el transcurrir de la mañana. Y que ya en la tarde-noche hacemos lo contrario, pasamos de una condición inestable a una condición más estable. El estratocúmulo, por eso le llamo de transición. Bien, cuando tengo el estrato es típico de atmósferas estables, el estrato que se forma en niveles bajos. Siempre que lo tenemos, hay una estabilidad atmosférica significativa. Por eso demora, por eso está allí durante largo tiempo, 1, 2, 3 horas. Son los causantes de que sobre todo en horas de la mañana los aeródromos de Colombia se restrinjan o se cierren por techos. Siempre que ustedes escuchen, no, que está restringido por techos bajos, no, que se cerró por techos bajos, es porque están los estratos presentes, las nubes más bajas que se forman, ¿ya? A veces estos estratos tienen un aspecto grisáceo por la densidad que tienen, que uno los confunde y cree que son la parte baja de una nube de tormenta, pero no. Uno sale de dudas con las imágenes de satélite. La mañana a veces amanece todo encapotado y uno cree que va a llover, ¿no? Son los estratos. Los estratos no generan precipitaciones. Estos estratos bajos, a veces una llovizna muy leve. Ya, y siempre se presentan cuando hay niveles de humedad relativa muy altos, con niveles de humedad relativa del 95 en superficie, 95, 100%. Están presentes ellos, los estratos. Es una nube que se forma por advección, no por ascenso de aire, sino más que todo por tránsito horizontal del aire. No está asociada a turbulencia, es una nube que esta sí la pueden atravesar sin problema. El problema es que tú no sabes la densidad de ella, hasta dónde ella te va a posibilitar ver o no la pista, y por eso es que ella restringe o ocasiona los cierres de aeródromo. Pero si tuvieras que atravesarla, la puedes atravesar con toda tranquilidad, porque esta es una nube poco densa, no genera
turbulencia ni nada. Esta la puedes atravesar sin problema. El tema es que no te permite tener un campo visual. No sabes cuál es el espesor, hasta dónde podrás ver de pronto pistas si vas aterrizando. Ya pues despegando pues otra cosa, pero sobre todo en el aterrizaje es donde ellos digamos que son problemáticos por el hecho de que sobre todo si son vuelos visuales no vas a tener la pista a la vista de pronto con suficiencia. Bien, acá tenemos los cúmulos. El punto de partida digamos, de la inestabilidad atmosférica, los cúmulos. Un cúmulo, si ustedes se dan cuenta que aunque su base es horizontal, no es alargada como los estratocúmulos, y este sí puede crecer verticalmente. Entonces uno lo que encuentra al principio es un cúmulo humilis. Un cúmulo humilis es un cúmulo inofensivo, entre comillas, que está allí, pero que a partir de allí, como encuentre, como la atmósfera se inestabilice, ese cúmulo humilis inofensivo puede ser el punto de partida de una gran nube cumulonimbus. Por eso la fase de crecimiento de una nube de tormenta siempre se le conoce como fase de cúmulo, porque empieza siendo un cúmulo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, no tengo un cúmulo humilis ahí, pero por ejemplo, aquí tengo este cúmulo, es un cúmulo ya mediocris. Estos de aquí son mediocris, este ya es de mediocris a congestus. Aquí ya tengo cúmulos congestos, es decir, un cúmulo congesto es un cúmulo que ya ha alcanzado un nivel de crecimiento vertical importante. Y allá este que está ahí, aunque no se ve tenebroso por la distancia a la que la estoy viendo acá desde mi punto de observación, esto es en el Cortizos, es un cumulonimbus. Lo que es que está distante, pero ese es un cumulonimbus. Lo veo lejos, ¿ya? Es un cumulonimbus. Nosotros hablamos siempre, o siempre tenemos en cuenta dos tipos de nubes llamados significativos a la hora de realizar los reportes meteorológicos, que son los torrecúmulos, que es ya un cúmulo que ha alcanzado un nivel de desarrollo significativo, pero que todavía no es un cumulonimbus. No genera todavía las condiciones o la fenomenología que genera un cumulonimbus. Entonces, un torrecúmulo es una nube de gran desarrollo, pero que todavía le falta para ser un cumulonimbus. Sin embargo, hay que tenerla en cuenta porque ya con ese nivel de desarrollo puede ser propiciador de turbulencia y de condiciones adversas para el vuelo. Por eso siempre cuando lo observamos, lo damos a conocer en los reportes meteorológicos. Y luego de ello, pues la fase de mayor desarrollo, que es la fase de cumulonimbus, que es lo que vamos a ver ahora. Siempre los cúmulos son indicadores de algún nivel de inestabilidad atmosférica. Entre mayor sea su tamaño, la inestabilidad es mayor, ¿ya? Siempre que ellos están presentes porque se están desencadenando procesos convectivos, ascensos de aire que están propiciando su formación. Entonces, cuando ya alcanzan su mayor desarrollo, es porque tenemos estos señores que están acá, los cumulonimbus, ¿vale? Entonces ya un cumulonimbus es una nube la nube de mayor desarrollo a nivel atmosférico, generadora de fenómenos adversos para la aviación. De hecho, la nube ya como tal ya es adversa, jamás la atraviesen, jamás de los jamases se les ocurre atravesar un cumulonimbus. Y siempre que estén en fase de aterrizaje o de despegue, pasar por debajo de una nube cumulonimbus es un acto de suicidio. Pasar por debajo. La base de un cumulonimbus es peligrosa porque de ella se desencadenan sobre todo unas microráfagas descendentes llamadas microbursts, microreventones, que son un fenómeno súper peligroso para la aviación. Propicia el engelamiento, propician turbulencias de diferente orden de magnitud, propicia los microbursts, propicia también que hayan cortantes de viento, un cumulonimbus genera granizo, genera tornados, un cumulonimbus es desencadenante de niveles o de fuertes precipitaciones, un cumulonimbus desencadena descargas eléctricas que si bien no son un fenómeno
considerado peligroso, pues en algún momento puede afectar también la aeronave. En fin, una gran cantidad de fenómenos que se tipifican como fenómenos peligrosos para la aviación. Hay diferentes clases de cumulonimbus. Por ejemplo, que se ve luminoso, esa fotografía la tomé viniendo de Bogotá hacia acá. Ese es un Capellatus. Este que está acá, el segundo que acabo de marcar, lo tomé aquí en el Ernesto Cortizos y aunque no está todavía bien constituido, es un Mamatus, porque presenta en la parte baja una serie de, como si fueran tetas o mamas. Este que está acá es un Cumulonimbus calvus, o en este caso también lo puedo llamar Velus, porque esta nubosidad que son unos cirros lo que hay allí, es como si fuera el velo de la novia, de una novia, y es una de las variedades de Cumulonimbus que hay. Y acá este es un Fibratus, Cumulonimbus fibratus, ese que está allí, por la forma de su cima. Entonces, hay diferentes tipos de Cumulonimbus. Ese género tiene especies y variedades también surtidas, pero sea cual sea, el Cumulonimbus siempre va a ser un fenómeno peligroso para la aviación. Ir por debajo es una mala decisión. Subir y ir por encima de la cima es casi que imposible. Y lo único es bordearlo, ir por los bordes. Alejarse de él cierta distancia para que las condiciones turbulentas que hay a su alrededor pues no nos golpeen sobremanera. Y bueno, es una nube de cuidado, de mucho cuidado. Siempre que tengo una descarga eléctrica, siempre que escucho un trueno, él está presente. No hay descargas eléctricas ni truenos, sino, es decir, no hay tormenta eléctrica si el cumulonimbus no está presente. No hay un tornado o una tromba marina si el cumulonimbus no está presente. No hay un macroburst si no está presente. Entonces, por lo menos estos tres son exclusivos de él. No hay granizo si no hay un cumulonimbus también. Entonces, tengan eso en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Este es lo que quería, digamos que compartirles en esta clase, esta tercera clase acerca de las nubes, ya un poco más específica. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, o si tienen alguna opinión acerca de cómo fue la clase o algo así. No, Nelson. los escucho, ¿sí? Yo, Nelson, Iván Rocha. Hola, Mayor, ¿cómo le va? Bien, bien. Yo quiero hacerte una consulta. Sí. Cuando hablas de la distancia de las nubes de 0 a 2000, de 2000 a 6000, ¿eso es con relación al terreno? Al terreno, independiente de donde esté usted, al terreno. Siempre al terreno, siempre a la superficie. Nunca, no con respecto al nivel del mar, porque ahí no, digamos que el concepto de altura se pierde. Y nosotros siempre determinamos es altura. Altura de la nube, no altitud, sino altura, altura. Siempre relacionando la base de la nube con el terreno. Esté usted en Bogotá, Barranquilla, cualquier ciudad del mundo, siempre va a ser el terreno y la base de la nube. Ok, o sea que si yo, estando en Bogotá, encuentro una nube baja y cuando miro el techo de la nube está a 2000, Ajá. Eso, si yo me pudiera trasladar, así como decir, en el espacio y me pasara sobre Barranquilla, ¿estaría igual esa nube? O sea, la conformación como tal sí, sería la misma. sí, claro, es la misma. Lo que pasa es que siempre la nube, los flujos, independiente de la elevación del lugar donde usted esté, la formación de la nube depende mucho del flujo de superficie. Es la interacción entre las masas de aire o las parcelas de aire que suben desde la superficie. Eso cuando son movimientos verticales, que son los que forman casi todas las nubes. Y cuando son movimientos horizontales, lo que es advección,
es también la superficie la que lo determina, independiente la altitud en la que usted esté, ya sea Bogotá o Barranquilla. Un estrato que se forma en Bogotá será un estrato también en Barranquilla y se le formará a la misma, o de pronto no a la misma distancia, pero sí será una nube baja, ya que estará, por decir, si en Bogotá está a 800 pies, acá también se formará un estrato a 800, 1000, 1200 pies. ¿Ya? No importa la elevación del terreno, siempre la nube terreno. va a formarse en función de la interacción del aire que está en el terreno en la medida en que se eleva del terreno, ¿ya? Un estrato en Bueno, Bogotá es un estrato en Barranquilla en también. ese punto, ese mismo estrato que formó allá 800 en Bogotá y Ujú. que formó aquí 800 en Barranquilla, ¿la composición como tal de él es la misma? Sí, es la misma. Internamente Lo que puede variar composición. es lo que puede variar es la altura en en algunos niveles no muy significativos, ¿ya? Porque es que resulta que como Bogotá, la temperatura es más baja, y acá las temperaturas son más altas, posiblemente varía el nivel de condensación por ascenso, es decir, a partir de donde se condensa y se forma la base de la nube, pero no sería una diferencia significativa. Un estrato es una nube baja en Bogotá, en Barranquilla, en Berlín, en Roma, en cualquier parte del mundo. Siempre es una nube baja. Y ahí se forma a esos niveles. Porque es como la manera y la característica del aire que asciende desde superficie. ¿Ya? Pero es lo mismo, básicamente. ¿Las estaciones tienen algo que ver con las nubes? O sea, Sí, claro, porque las estaciones donde se presentan estaciones, acá nosotros no tenemos estaciones. Nosotros no tenemos ni verano, ni invierno, ni primavera, ni otoño. Nosotros tenemos temporadas secas y temporadas lluviosas, ya. Pero donde hay estaciones, las estaciones sí marcan un patrón de referencia con respecto a la nubosidad y los fenómenos que se presentan. Ya, por ejemplo, en invierno pueden que se formen cumulonimbus, pero tienen una característica diferente a los cumulonimbus de verano, allá en latitudes medias. Los de verano tienden a ser de mayor desarrollo vertical que los de invierno. Y los de invierno te generan un fenómeno que es el de la nieve, mientras que los de verano no te generan nieve, te generan precipitaciones y tormentas eléctricas. ¿Ya? Eh, es posible que en invierno tenga formación de mucho estrato y que en verano tal vez no. La formación de estrato sea mínima y tenga más formación de cúmulos. Entonces, eso marca, las estaciones marcan un patrón y habrán estaciones en donde la formación de nubes será digamos que en gran medida, mientras que en otras no. Entonces, eso ayuda, por eso las diferencias de la certeza de los pronósticos en latitudes medias con relación a los pronósticos de las zonas ecuatoriales, que las estaciones ayudan mucho, porque te dan un patrón de referencia en cuanto a fenómenos y nubes, en cómo se van a presentar los fenómenos y las nubes. Cosa que acá en el Ecuador es complicado, porque acá no tenemos esos marcos de referencia y nuestra meteorología depende más que todo de la convección, de procesos convectivos. Entonces, ahí estriba, digamos que parte de la diferencia en la certeza de los pronósticos. ¿Ya? ok, muchas gracias. Qué Bien, pena bien. yo que pregunte, pero No, o sea, sí, ojalá preguntáramos todos. Para eso estamos. Bueno, entonces, bueno, esta era la clase de hoy.